Hola Buen Pastor y San Francis y John. Soy el diácono Bob con la parroquia del Buen Pastor. Esta semana nos preparamos con el mensaje del Evangelio para el 25º domingo del tiempo ordinario. Una lectura del Evangelio según Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le dará muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. El escenario de la lectura del Evangelio de este domingo es un viaje a través de Galilea. Jesús y sus discípulos acababan de salir del monte Tabor, donde Pedro, Santiago y Juan habían visto a Jesús ser transfigurado a su cuerpo glorificado, y conversó con Moisés y Elías. Los discípulos, naturalmente, habrían estado soñando grandes sueños estar tan cerca del Mesías, aparentemente a punto de marcar el comienzo de una nueva era triunfante para Israel. En el camino estaban discutiendo quién sería el más grande entre ellos, quién estaría a cargo. Habían perdido el punto. Estaban pensando en términos mundanos, pero Jesús los enderezó, dándoles una lección de humildad. La humildad puede definirse como verte a ti mismo, tus talentos y tus dones como realmente son. La falsa humildad es minimizar tus verdaderos talentos. Jesús enseña a los discípulos y a nosotros que la verdadera humildad es poner tus talentos y dones al servicio de la voluntad de Dios y de tus semejantes. Para ser lo más grande debemos estar al servicio de todos. Dios, el Hijo, se humilló a sí mismo. El Dios eterno y todopoderoso tomó una naturaleza humana y se volvió completamente indefenso y dependiente de la Santísima Virgen María, creciendo en su vientre y naciendo en un establo. Era todopoderoso, pero se humillaba a la voluntad del Padre, confiando en José y María y por supuesto en la voluntad de Dios, su Padre. Jesús siguió perfectamente su voluntad toda su vida, hasta la cruz y su gloriosa resurrección. Debemos aprender de esta lección. Debemos reconocer nuestros propios talentos, no para nuestra propia gloria o beneficio, sino para usarlos para glorificar a Dios y servir a nuestros hermanos y hermanos de acuerdo con su voluntad. Amén. Discusión familiar. Cada miembro de la familia debe pensar en un momento en que tal vez ganaron un premio por algo, fueron admirados porque hicieron algo amable, o tal vez fueron elogiados por ser buenos en algo. ¿Se sienten bien cuando los demás reconocen cuando han hecho algo amable o cuando son buenos en algo? A veces, una vez que somos reconocidos por algo que hicimos que fue bueno, nos hace sentir que debemos seguir siendo reconocidos por ser cada vez mejores. A veces nuestras razones para crecer, para ser mejores, pueden ser porque queremos más premios y reconocimientos, en lugar de convertirnos en un mejor discípulo. Actividad. Esta semana cada miembro de la familia debe ayudar a alguien o mostrarle generosidad, pero háganlo en secreto. Ayuden silenciosamente a alguien con alguna cosa, o hagan algo que alegre su día, sin decírselo a nadie más. Tal vez recojan algunas flores y déjenlas en el escritorio de alguna persona. Organizan alguna tarea en su hogar,
sin que nadie sepa que usted organizó las cosas. O tal vez envíenle a alguien una tarjeta y recuérdenle que Dios lo ama. Dejen que Dios sea el único que sepa sobre su bondad. ¿Qué se siente cuando Dios reconoce que han hecho algo por el más desfavorecido de los suyos? Nos vemos en misa.